tal? Estamos en Wagen Motors Volkswagen, aquí en el polígono Campoyano, en la calle B de Barcelona, número 63. Aquí vamos a realizar nuestro programa especial con algunos de los entrenadores que han entrenado en el Albacete Balompié, pero primero saludamos al gerente de la casa, a Isidro Robles. ¿Qué tal, Isidro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un ¿Todo placer, bien? como siempre, estar aquí contigo. El placer es nuestro que nos hayas acogido, como siempre, con esta naturalidad y con esta pues amabilidad que siempre tienes con nosotros. ¿Cómo vais? Bien, afortunadamente muy bien. Estamos atravesando un momento dulce. La marca con nuevos proyectos, nuevos productos, muy buenas promociones y la verdad es que es un momento dulce y un buen momento para comprar vehículos. ¿Alguien está pensando en comprar un vehículo? Claro que sí, es lo que te iba a preguntar, que en ese momento dulce que tenéis, ahora mismo, la exposición es absolutamente brutal. Habrá mucha demanda, ¿no? Habrá mucha gente que se quiere pasar aquí a comprar un vehículo de vuestra marca. La demanda, como siempre, no es toda la que queremos, pero bueno, sí que la verdad es que estamos notando un incremento de tráfico y sobre todo desde el mes pasado con Ferimotor, que tuvimos una buena feria, pues hemos prolongado y además tenemos algún descuento en algún modelo añadido, lo que ha hecho que la clientela de Albacete y no de Albacete pues interese por nuestra marca y nuestros modelos. ¿Qué vehículo ahora mismo nos recomendarías? Bueno, por recomendar todos, pero habrá alguno que digas, pues ostras, Luis, a ti te pega este. Depende del uso, pero ahora lo más importante, el modelo que actualmente más estamos vendiendo es el Tiguan, por dos motivos, por la calidad del producto y luego por el precio. Y es un coche que se ajusta tanto a familiares como a personas que viajan solas y la verdad es que tiene unas promociones, por ejemplo, del 20% con entrega inmediata, bastante stock y bastante diversidad de modelos. Una marca como Volkswagen, con ese tirón que tiene desde hace miles de años, como diría aquel, aquí en Albacete está absolutamente consolidada. Ten en cuenta que Volkswagen aquí en Albacete pues llevará como el grupo cerca de 50 años en la plaza. Entonces pues ya afortunadamente pues tenemos muchos clientes fidelizados que repiten compra, nuevos también en la provincia, limítrofes a la provincia, sur de Cuenca, la parte oeste, Valencia-Alicante y la verdad es que llevamos aquí yo creo que desde casi los inicios de Volkswagen. Claro, os movéis muy bien, ¿no? Porque para que esto que está en Albacete salga afuera. Sí, y también por lo que te digo, por el buen trato y servicio que damos a los clientes, muchas veces vienen muchos clientes referenciados por aquellos clientes a los que ya les hemos vendido un coche. Te comento un caso, pues una persona política de Paiporta, pues fue de los primeros que inició la búsqueda de coches, le dimos un buen precio, además tiene unas ayudas a la Dana que acaban el 30 de junio y gracias a este señor pues hemos vendido 6 o 7 coches más en Paiporta. Referenciado por nuestro buen servicio, nuestra buena política de descuentos y la verdad es que es una satisfacción para nosotros. Isidro, para contactar con vosotros, aparte de los números de teléfono y demás, relativamente sencillo, tenéis redes sociales y demás. Sí, lo normal es que el cliente de la provincia pues se acerque a nosotros, vea el coche, lo toque y sobre todo que lo pruebe. Nosotros insistimos mucho en la prueba de nuestros vehículos porque muchas veces estáticamente los coches gustan, pero cuando se prueban pues realmente reafirman la decisión de compra porque cubren las expectativas más de lo que esperaban. Y luego otro canal que cada vez toma más peso es el canal de internet, redes sociales, Facebook, Instagram, pues cada vez tiene más tirón y muchas de las ventas que hacemos pues las hacemos también por estos canales. Actualmente, no solo por las ofertas, que también, sino por el trato que damos a nuestros clientes, pues entregamos coches en prácticamente cualquier punto de España. Hemos entregado coches en León, en Gerona, Historia de Atrás, en Cádiz, en Valencia, desgraciadamente por el tema de la Dana. Y pues la verdad es que cada vez las redes tienen un peso más importante a la hora de ver, buscar y sobre todo comprar. La familia Torrecillas, que es el grupo Torrecillas con diferentes marcas, estaba muy ligada al Albacete Balompié. Y ahora hablaremos con gente que ha estado en la casa, con Mario Simón, con Augusto Teruel y con el que fuese segundo entrenador, Tony Madrigal, de Rubén Alves, que van a ser privilegiados para nosotros. Y imagino que para los clientes también protagonistas aquí en Volkswagen Motors.
Volkswagen Motors Volkswagen, que yo hay veces que me pierdo mucho, pero es que se da la circunstancia que algunos de los gerentes que estáis aquí, como es tu caso, sois también muy futboleros. Bueno, sois muy del Alba. Los que somos de Albacete, Luis, pues lo llevamos en el ADN. Sabes que la gente de Albacete tenemos dos casas de ADN, el Albacete Balompié y la Feria de Albacete. La familia Torrecillas, como bien dices, pues Manuel Torrecillas Sorio padre, pues fue directivo de Albacete Balompié. De los que puso dinero, además. Sí, sí. Y luego, pues Manuel ha seguido, no en ese nivel, pero también siempre está pendiente de, bueno, de cualquier colaboración o acción que podamos hacer con el club. Fuimos vehículo patrocinador del Albacete Balompié con otra marca del grupo durante varios años y siempre que hay ocasión y podemos hacer alguna cosa con ellos, ahí estamos. Claro que sí. Pendientes como aficionado, no puedo ir al campo todo lo que quiero, pero bueno, la verdad es que siguiéndolo. A ver si Ricardo con el Albacete este fin de semana remontamos al Tomelloso y bueno, y seguimos ahí con la línea de ascenso. ¿Cómo ves al Alba? ¿Cómo la has visto esta temporada? Bueno, esta temporada ha sido un poco de altibajos, que ha venido, que al final hemos conseguido la tranquilidad, que yo creo que, bueno, que por circunstancias, por lesiones u otras cosas, la podíamos haber conseguido antes y haber aspirado a más cosas. Equipo hay. Yo creo que con pocos refuerzos sabemos de las limitaciones de los presupuestos y bueno, que muchas veces inciden en cómo queda cada club en la categoría, salvo excepciones. Pero bueno, hay mimbres, creo que tenemos un buen entrenador y hay que darle confianza y hacer equipo para el año que viene aspirar a mayores retos. Ya que ahora estamos en feria, ¿eh? Es que esto pasa muy rápido. En cuanto pestañemos, en cuanto nos quitemos el bañador en 2 días. Nos lo vamos a poner y quitar en 2 días y a la feria de nuevo. La verdad es que ya me imagino a Isidro en el stand de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha en la feria. Yo encantado. Como es tradicional. Encantado de ir, como cada año. Porque es que pasa el tiempo muy rápido. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Muy rápido. Isidro, muchas gracias de verdad por acogernos, por atendernos y ya les digo que les recomiendo a todos los oyentes de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha que se pasen por aquí, por Volkswagen, aquí en Albacete, en el polígono Campoyano, en la calle B número 63 y que disfruten de la exposición que es absolutamente espectacular y que Isidro y su equipo les va a tratar fenomenal para que vean los coches, los prueben y lo que haga falta, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias como siempre por invitarnos, que tanto tú como tus invitados sois bienvenidos siempre que queráis y nada, que hagáis un buen programa. Gracias, Isidro. A vosotros. Seguimos en la sintonía de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha. Estamos en Volkswagen Motors, en Volkswagen, que les recomiendo a todos ustedes que se pasen por aquí para ver la exposición, para probar los vehículos y que seguramente pues se vayan casi como en Navidad, ¿no? Con un lacito, con un vehículo para todos ustedes aquí en Wagen Motors en Volkswagen y con 3 entrenadores, creo que no me equivoco si digo que son de la casa, porque los 3 han entrado en la casa Albacete Balompié. Augusto Teruel, actual entrenador del Huracán de Albacete. Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, buenas tardes. Mario Simón, que entrenó al primer equipo del Albacete Balompié y al Atlético Albacete. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, muy bien. Vista de esta casa, muy bien pagado, por otra parte, por... Bueno, un bocadillo de salchicha blanca con queso nunca te falta. Nunca ha faltado, ¿eh? No nos podemos quejar. Eso no. Y hoy creo que hay un incremento, me dijo Alfonso. Yo creo que lo que tú necesites. Si un día lo quieres de lomo, lo que tú quieras. Y Tony Madrigal, asentado en Chinchilla, segundo entrenador del Albacete en su día con Rubén Alves. Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Luis. Tony, ¿cómo van las cosas? Pues bien, ahora de vacaciones, aunque nunca se está de vacaciones cuando forma parte del fútbol, pero bueno, descansando, viendo fútbol ya ahora mismo desde otra perspectiva y tranquilo. Y ahora bueno, y les preguntaré a ellos también, ¿ahora qué hace uno, no? Ver mucho fútbol, reuniones, intentando conseguir equipo para la próxima temporada o a lo mejor un poquito después, pero se está activo, ¿eh? Sí, siempre estamos activos, sobre todo porque hay que valorar lo que uno ha hecho, que para nosotros es prioritario. Hacerlo, nosotros lo hicimos inmediatamente de cuando salimos de Gijón.
y luego pues reestructurar un poco lo que podemos hacer, el proyecto que podemos buscar el año que viene para tomar la mejor decisión. Yo fuiste de Albacete a un grande del fútbol español, histórico, como es el Sporting de Gijón, y allí no salió, y no sé, desde fuera me pareció que estabais bastante bien vistos, pero claro, es que al final los resultados son los que mandan, ¿no? Es lo que tú dices. Al final el resultado es el que te marca todo, ¿no? Y sí que es verdad que uno es responsable de los resultados con el proceso que va llevando. Yo creo que iniciamos el proyecto bastante bien. Fue una pretemporada muy larga porque reestructuramos el equipo que venía de playoff el año anterior y no era fácil porque salieron muchos jugadores. Y creo que hicimos una plantilla en la que estamos nosotros bastante contentos. Y el proceso en la primera vuelta hasta noviembre, pues bueno, estábamos en playoff y llegamos a estar segundos. Entonces iba bien la cosa. Luego se torció antes de Navidad y bueno, pues no fuimos capaces de levantar el equipo y lograr que volviera a ganar. Perdía muy poco, pero no éramos capaces de que ganara hasta que, bueno, al final pues terminó como terminó. Me está llamando mucho la atención que no es fácil. No fuimos capaces, no éramos capaces. Igual bueno, es una expresión un tanto, no sé cómo decirlo, bueno, yo te admiro, engañosa, ¿no? Porque a lo mejor no erais vosotros relativamente, entre comillas, los culpables, ¿no? Pero cuando uno dice, no fuimos capaces, no sé, suena bueno, me estoy autoinculpando, ¿no? Bueno, yo creo que cuando una situación no va bien deportivamente, los máximos responsables son los técnicos, que son los que llevan el equipo. Luego hay muchos factores que intervienen en que el resultado no salga, ¿no? Y probablemente hayan otras situaciones que fallaron. Pero nosotros no podemos quedarnos en lo que fallaron los demás porque, bueno, eso será cuestión de analizarlo cada uno en su momento. Pero sí que nosotros lo hemos analizado, de hecho, y nosotros hay cosas que nos hemos equivocado y que no hemos aceptado. ¿Qué influencia tiene eso en los resultados? Pues, hombre, eso sí que es más difícil de saber, pero que nosotros tuvimos responsabilidad y la asumimos como tuvimos que hacer cuando salimos del Sporting, eso es evidente. Entonces, todo lo demás sería engañarnos a nosotros mismos y volver a repetir esos errores que cometimos en otros equipos, que es lo que nosotros no queremos. Mario, es muy dura la vida del entrenador, ¿eh? Tú que eres profesor, que bueno, has tenido que pedir excedencia en tu trabajo algunas veces, has entrenado al primer equipo del Albacete Balompié. No es fácil, ¿eh? No, es que, bueno, luego llegamos otros que nos metemos con los entrenadores, entre comillas, y no es fácil, ¿eh? No, lo de la soledad del entrenador es verdad, ¿eh? Sí, hombre. Comparto contigo, yo creo que es una profesión dura. También es verdad que bueno, que yo que comparto ambas profesiones y me parecen las dos pues súper bonitas. Yo estoy encantado con las dos cosas que hago porque es realmente lo que quiero y lo que me gusta hacer. Pero sí que es verdad que bueno, pues el entrenador tiene pues esos momentos más duros que de alegrías en muchos casos y sobre todo la aportación que tiene el equipo. Tony dice que bueno, que intentan corregir un poco para ver qué no harían en los próximos temporadas y que no sabes realmente la influencia que ha tenido esas cosas que ellos piensan que pueden mejorar en los resultados. Está claro que eso nunca, creo que no es medible, creo que no es fácil, pero sí que es verdad que al final la responsabilidad máxima siempre cae en nuestra figura y por lo tanto bueno, pues tiene mucha repercusión, tiene mucha responsabilidad. Y tiene, yo creo que momentos duros. Al final, bueno, el compartir un cuerpo técnico como pasa en este caso con Tony Madrigal, con Rubén, que me decía que llevan, creo que 13 años, creo que me ha dicho, si no me equivoco, bueno, al final hace que tengas un grupo de trabajo donde pues haya muchos momentos también que compartir y eso creo que le quita también, no sé si momentos difíciles a entrenador, pero sí compartidos, que creo que también es importante, pero como dices, son momentos duros, lo que pasa es que lo veo una profesión tan bonita, con tantos momentos, el día a día creo que es tan... que nos llena, que nos gusta y que al final cuando estamos sin hacerlo pues lo necesitamos. Augusto, cuando estás en un banquillo y estás ahí sentado, bueno, de pie, estás viendo el partido de tu equipo, has trabajado durante la semana, se supone que bien y tal, y lo tienes todo estudiado y tal, y tú sabes en el banquillo, como en cualquier profesión, que hay gente
gente que por lo que sea a lo mejor no lo está haciendo bien y en la grada te estás diciendo que tú eres el culpable? ¿Eso cómo se lleva? Bueno, yo creo que forma parte de esto al final. El fútbol no deja de ser, pues, bueno, un espectáculo, ¿no? Donde, pues, también toda esa gente que asiste a los partidos y que le pone esa pasión, esas aficiones, pues también es una parte muy bonita de esto. Y luego, pues bueno, por desgracia, sí es cierto, pues que te puedes encontrar situaciones algo desagradables, como la que tú estás diciendo. Pero bueno, pues, a ver, hay que asumir que forma parte de esto, para bien y para mal en este caso. Y bueno, pues es cuestión de que tú como entrenador estés centrado en lo que tienes que estar. También es cierto que muchas veces todo ese, pues, ruido, todo ese jaleo que hay, pues no se escucha, porque al final estás, pues, muy metido y muy centrado en lo que está pasando dentro del campo. Y bueno, te tienes que centrar en eso y en lo que tú puedes desde fuera controlar o dominar o corregir o influir. Y bueno, pues lo que pase en la grada en este caso, pues bueno, quedarte un poco a un lado y ya está. ¿Cuál ha sido tu mejor momento futbolístico, Toni, a nivel de entrenador y jugador? A nivel de jugador, evidentemente. Sí, no sé, a uno aquí le va a doler eso, ¿eh? Evidentemente. Los 3 goles del los 3 Nobel goles al al Barcelona, eso Barcelona. es lo máximo, ¿no? Sobre todo a nivel ¿Eso ha sido lo máximo, los 3 goles? Bueno, a nivel de visibilidad para mí sí, lógicamente. Yo era un jugador de segunda B, tercera, segunda B, más en segunda B. Pero ese día pues estaba en todas las televisiones y eso para un jugador que en ese momento no tenía esa visibilidad pues le marcó mucho y de hecho, bueno, pues que me lo recuerdan casi cada año, ¿no? Donde estoy. Y menos, cada semana. Y luego como técnico te puedo decir 2 momentos, si me permites, ¿vale? Claro. El primero, sobre todo por la importancia que tuvo, que fue la salvación del Lugo, porque nosotros veníamos de Rumanía, de una liga de primera división, pero menor. Y en un momento muy complicado. Claro, para el Lugo, éramos el 4º equipo técnico de allí, estaban, a ver, aparte no me gusta la palabra que voy a utilizar, pero bueno, desahuciados un poco, entre comillas, estábamos a 5 puntos además estaba el Albacete también metido ahí, y lo tenían muy complicado, la verdad. Y bueno, en esos 7 partidos que teníamos únicamente, pues logramos algo que era pues estadísticamente muy poco probable. Y luego pues me quedo por supuestísimo con el playoff del Alba. Ese año fue para mí inolvidable, porque una cosa es una situación momentánea, pues de 7 semanas que fue en Lugo y que nos dio la oportunidad de meternos en fútbol profesional, y la otra es disfrutar como disfrutamos aquí en Albacete, pero no solo los partidos, sino el proceso de cada día, que es lo que decía Mario, que esta profesión es súper bonita. Cuando van las cosas muy bien, son inolvidables. O sea, no te lo da otra profesión, o por lo menos yo no conozco otra profesión que te la dé. Entonces, claro, es inolvidable. Las malas son muy malas, pero las buenas son muy buenas. Y me quedaría también con ese momento. No sabría qué decir cuál es el más importante, pero con esos 2. Mario, ¿para ti? Si Toni te ha dicho 2, yo te voy a decir 3. Porque Claro. no me puedo dejar a ninguno. Claro. Pues mira, en la primera, la permanencia con la Roda en Cartagena. Es decir, bueno, yo firmé la Roda en tercera división. Al final, pues la Roda compra esa plaza de Puertollano que no pude ascender y bueno, pues prácticamente hicimos un proyecto con un presupuesto muy limitado y la última jornada pues íbamos a jugarnos el descenso a Cartagena, un equipo que también se juega el descenso pero que estaba hecho para el playoff y conseguimos salvarnos allí y bueno, como entrenador seguramente fue un momento bueno que nunca lo voy a olvidar. La segunda, y te lo estoy diciendo cronológicamente, pues es debutar como entrenador en el Albacete en segunda división y en el Carlos Belmonte. Yo debuté contra el Salamanca en la temporada 2010-2011, que ganamos 1-0. Bueno, luego en ese periodo creo que fueron 10 partidos, donde empatamos en Vallecas a 3, pero bueno, debutar en Carlos Belmonte... Fue alucinante lo de empatar, perdido 3-0 en Vallecas. Con un equipo que asciende de Sandoval. Para mí ese momento de debut en casa contra el Salamanca y ganando, bueno, pues sabiendo lo complicado que era esa situación y lo difícil que era que el Albacete se salvara, pero para mí es un momento inolvidable. Y luego la tercera, pues el ascenso con el Real Murcia. Al final, bueno, pues la más social, lo que genera una ciudad como esto esa. Lo vamos a cortar, bueno, yo tengo que decirlo yo tengo que decir como entrenador porque son mis 3 momentos que yo creo que yo no puedo olvidar. Alfonso verá lo que hace, pero esto... No, me caerá alguna crítica. No, pero bueno. Nada, pues es normal. Sí. Oye, pues que lo recuerdes. Oye, y ahora enseguida estoy con Augusto, aquella llamada
que tú eras el entrenador del filial, ¿no? Sí. Cuando te llama, ¿quién te llama y te dice, oye, vas a entrenar al primer equipo? Al primer equipo del Albacete. Sí, ¿que tenías cuántos años? 30. 30 años. 30 y estamos en un filial súper bonito, es decir, que un filial que creo que estamos a un punto del Toledo, segundo clasificado. Yo creo que estamos en el momento que íbamos a ser campeones porque era un muy buen equipo. Y bueno, ya por medio de, en este caso, de Rafa Candel, de Benito González, que era el director el directivo que se encarga de la cantera, de Antonio Flores, un poco, bueno, pues me hacen ver que hay esa posibilidad y que, bueno, que el club a lo mejor necesita echar mano de nosotros un poco por la situación que tiene el equipo. Al final, bueno, por un lado tú tienes la responsabilidad como entrenador de la casa y como entrenador del filial de cogerlo, por otro lado, bueno, pues estamos en un muy buen momento con el filial, pero bueno, muchas veces pues hay que hacer cosas a nivel de club y bueno, tomamos esa decisión que fue dura porque, como tú dices, yo tenía 30 años y bueno... Y con un vestuario muy complicado. Vimos situaciones muy difíciles. Vimos situaciones muy complicadas ese año y bueno, pues al final quedan para uno porque muchas de ellas no son públicas ni pueden ser públicas porque... Bueno, pues pero los que estábamos más cercanos al club, perdona que te interrumpa, sabíamos cómo funcionaba aquello, ¿eh? Sí. Y sabíamos lo difícil que lo tenías tú o el que hubiese venido. Sí. O sea, el vestuario era muy complicado. Sí, lo intentamos, ya te digo, ganamos el de Salamanca, perdimos en Girona, yo debuté en Girona, ganamos el Salamanca, empatamos en Vallecas y yo creo que el partido, no sé si no nos hubiera dado ni mucho menos la salvación, pero sí que es verdad que nos hubiera metido un poco en esa dinámica de 3 jornadas seguidas puntuando, que era el del Celta, que David Rodríguez pues nos coló un gol con la mano, hoy en día ya ese gol no se anotaría. No se anotaría, pero bueno, al final queda el recuerdo, bueno, una experiencia dura, pero bonita, porque al final ser de casa tiene mucha más responsabilidad. Yo tenía la sensación de haber descendido yo al equipo. Yo iba a Ciudad Deportiva a mi casa y de mi casa a Ciudad Deportiva, porque al final es duro ver cómo después de muchos años, pues el Albacete baja de categoría. Yo creo que has sido tú el entrenador más joven en dirigir al primer equipo de la Albacete Balompié. 30 años. Presumo un poco de ser historiador del club. Con todos los respetos, yo creo que ha sido el más joven de entrenar al Albacete Balompié. Augusto, ¿y tú? ¿Con qué te quedas? Pues yo me voy a quedar. Futbolístico? Yo me quedo con otros 3, como acaba de decir Mario, ¿no? Que son estas últimas 3 temporadas. Que justo cuando salgo del filial, que fue un momento pues muy complicado para mí, tanto a nivel deportivo como personal. Bueno, te fichamos nosotros, tampoco dejes demasiado. Y bueno, pues voy a Balazote, que es un club pues muy humilde, que acaba de descender de tercera a preferente, y bueno, pues nos marcamos el objetivo esa temporada de volver a ascender. Lo conseguimos, que ese año también el filial ascienden ellos como primeros, nosotros como segundos a través de un playoff. Ese sería el primer momento. El segundo momento, pues justo la temporada siguiente, que conseguimos salvar la categoría en el último segundo de la última jornada en Azuqueca. Sí que es verdad que había 3 descendidos ya directos, pero había una posición de arrastre por el descenso del Manchego desde segunda red. Y bueno, pues en una temporada a priori tranquila, pues nos complicamos un poco en los últimos partidos y en ese último segundo metimos el empate en el minuto 94 en Azuqueca y bueno, pues nos permitió poder mantener la categoría. Y el tercero sería durante esta temporada entera, ¿no? Que al final yo, por ejemplo, esta temporada me he dado cuenta que sin cambiar muchas cosas en el fútbol, porque de los 20 jugadores que tenía la temporada pasada renovamos 13, pues hemos pasado de salvarnos en el último segundo a jugarnos el playoff en el último segundo también en Toledo, que es cuando nos hace gol. Y bueno, pues te das cuenta de que ese proceso, ese trabajo, ese día a día, bueno, pues todo eso que en el mundo del fútbol no se ve absolutamente nada, porque luego pues la gente solo llega y ve el partido, si ganas estamos contentos y si pierdes parece que se ha hecho todo mal, pues bueno, te das cuenta que a raíz de un proceso y de un trabajo y de un compromiso diario, pues con un club muy humilde pues puedes poder disfrutar pues de la opción de poder jugar ese playoff, que no lo consigues al final, pero ha sido una experiencia la verdad que muy bonita. Toni, los 3 venís del barro, entre comillas, y habéis conseguido cosas. No habéis entrenado al Madrid, al Barcelona y tal, Dios lo quiera, y entrenéis a equipos grandes, pero venís de un fútbol muy humilde. Tú, por ejemplo, Toni, empiezo contigo, pues has sido un jugador que te ha costado llegar a donde has llegado, luego, pues efectivamente, como decías antes, mediáticamente apareciste marcándole los goles al Barcelona y tal.
pero que el mundo del fútbol no es Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Hay gente que, como vosotros, que habéis conseguido cosas. Pues la gran mayoría del abajo, fútbol, claro, la gran mayoría del fútbol claro, se claro. trata de la gente que vive únicamente por la pasión de jugar o de entrenar. Y sí, como tú dices, yo he estado en el barro y lo que te ayuda es a valorar mucho más lo que te va viniendo, ¿no? Y a no cuestionarte o no ponerte unas metas, pues simplemente vivir el momento, disfrutar, intentar ser mejor cada día y a pesar de que parecen palabras vacías, pero nosotros lo intentamos, por lo menos desde que estoy con Rubén y cuando jugaba era un poco lo mismo, ¿no? Lo que querías era pues mantener tu estatus, intentar pues conseguir un contrato bueno para el año que viene, porque sabías que vivías al día, ¿no? Y yo creo que a mí me ayuda mucho a valorar un poco desde la perspectiva de dónde estábamos hace 5, 6 años, 7 años incluso, a ver dónde estamos ahora. Y yo pues me da mucha satisfacción, ¿no? Ver cómo hemos evolucionado, cómo seguimos mejorando, intentando mejorar las cosas, que es algo que nos ha enseñado desde empezar desde abajo, ¿vale? Con pocos recursos, reinventarte, trabajar mucho, dando vueltas a la cabeza, no solo deportivamente, sino para ayudar a hacer plantillas, porque no tenías esa estructura que te vinieran los jugadores ya marcados y, bueno, eso te curte. Que yo digo, te curte mucho y también a la hora de gestionar los vestuarios, pues sabes que la gente que valora más lo que ha conseguido es la gente que viene de abajo, ¿no? Y eso cuando tú les pones y los jugadores ven que bueno, estás entrenando en un Sporting de Gijón, pero has empezado en un Novelda en tercera división entrenando a las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, pues creo que eso es un ejemplo, no lo digo porque por nosotros mismos, digo por tanta gente que hay, que hay muy buenos entrenadores, muy buenos técnicos que se han curtido en categorías inferiores y que tienen validez de sobra para entrenar en fútbol profesional. Claro, tú, Mario, por ejemplo, vienes de fútbol de barrios, ¿no? Yo de barrios, de escuela. Yo recuerdo que estabas en el barrio del hospital. En el hospital, sí. ¿Es verdad? San Vicente. Y bueno, ahí la verdad es que mi trayectoria a nivel de fútbol base en Albacete, muchas categorías, muchos años y bueno, de ahí al final nosotros generamos una autonómica, fuimos ascendiendo hasta que bueno, hasta llega un punto pues donde ves que tienes que dar un paso diferente y bueno, pues decido salir a Villamalea. Me llama Rafa, fue portero de Albacete con Benito Floro. Y Rafa bueno, es un fenómeno, Rafa es un fenómeno. Un abrazo muy fuerte para Rafa, y quiere que fue componente del queso mecánico de Benito Floro, por otra parte. Sí, quiere que vaya para allá y bueno, yo me lo planteo al final y doy ese paso a salir y bueno, sí que es verdad que es un año bonito, que estamos todo el año arriba y bueno, y cuando termina la temporada y yo iba a renovar allí, pues sorprendentemente, porque realmente no conocía a nadie de las personas que estaban en la estructura deportiva, pues Antonio Flores me llamó para una reunión y ahí entré yo al filial. Entonces, bueno, ahí estuvimos 2 años y 2 años, bueno, como dice, bonitos y, bueno, con la desgracia el descenso del primer equipo y todo se corta muchas veces cuando los resultados de arriba del primer equipo pues no son los deseados o pasan desgracias como aquel descenso, bueno, pues cambia toda la estructura del club y, bueno, y ahí pues ya tuvimos que salir, Almansa, La Roda, Lorca, bueno, pues diferentes etapas, pero bueno, yo sí que es verdad que comparto mucho lo que dice Tony. Yo creo que todo eso lo que te ayuda y lo que te da es saber valorar todo, es decir, que cuando tú has llevado balones en el coche, cuando tú has llevado a jugadores a entrenar, cuando tú has llevado ropa, cuando tú has tenido que lavar ropa, bueno, pues le da mucha importancia luego cuando tú ves un utillero, el respeto que tú le tienes a un utillero o las posibilidades que tienen hoy los chicos entrenando en campos de césped, todos con sus equipaciones, creo que te hace un poco valorar las cosas y yo eso comparto con él, que creo que es lo que más te enseña y esa humildad de decir, bueno, yo es que he tenido que hacer muchas cosas y ahora tengo la suerte de que me las dan. Entonces, bueno, yo creo que comparto con eso con él. Augusto, lo tuyo ¿cómo sale? O sea, ¿tú me haces como entrenador? Bueno, pues yo estoy en mi último año como futbolista en Chinchilla, donde venía de una lesión importante que no me permite poder volver a jugar un poco al nivel que yo quería y pues en ese momento
yo estoy haciendo las prácticas de CAF con Pedro Gómez en el Albacete B, que entrenaba Hobby por aquel momento. Y bueno, pues en ese momento, si no me equivoco, Antonio Gómez es cesado del primer equipo, viene Luis César, Pedro Gómez pasa a ser preparador físico del primer equipo y en el filial pues se queda una vacante ahí durante 6 meses pues para que entre un preparador físico y me llama Pedro que si quiero entrar allí y bueno, pues yo lo dejo todo en ese momento. ¿Como preparador físico? Como preparador físico, sí, exactamente. Yo esos 6 meses estoy como preparador físico y me doy cuenta que no me termina de llamar del todo. Y bueno, pues a raíz de ahí termina la temporada, yo no tenía experiencia como entrenador, más allá de lo que entrenas, en este caso en Bonete, a niños, pero al fútbol sala, o sea que imagínate. Y bueno, pues consigo entrenar al Juvenil Nacional del Zona 5 en la siguiente temporada y a raíz de ahí pues empieza una andadura, pues como acaba de comentar Mario, donde después estoy 3 años, estoy entrenando en Pedro Muñoz, donde hago Albacete, Pedro Muñoz 3 días a la semana, más el partido, llego en primera autonómica y ascendemos a preferente, luego de ahí voy a Quintanar de la Orden, también en preferente, y luego ya sí que empiezo a compaginar la cantera del Albacete, donde entro en Infantil A, y bueno, ahí ya estoy 1 año en Balazote y ya luego paso al División de Honor. Y ya los 2 años del División de Honor, el año del filial y estos últimos 3 que acabo en Balazote. Pero bueno, totalmente de acuerdo en todo lo que dicen, me identifico mucho con lo que ha contado Mario de pues que tienes que llevar a jugadores en el coche, que tienes que llevar balones, que no tienes utillero, que tienes que sacar todo el material, que lo tienes que recoger. Yo he estado solo como entrenador en equipos, en autonómica, en preferente y no teníamos prácticamente cuerpo técnico. Y bueno, pues a día de hoy que tienes algo más de estructura, ¿no? Que al menos tienes un entrenador de porteros, un preparador físico, un segundo entrenador, pues valoras todo eso mucho más. Y bueno, pues nada, es cuestión de seguir insistiendo en un mundo tan difícil como este. Claro, porque Toni, al hilo de lo que dicen Mario y Augusto, con todos respetos a la figura de un utillero, uno empieza siendo entrenador utillero. O sea, es que, como dicen ellos, llevas jugadores, llevas balones, sí, buscas campos de fútbol. Estaban comentándolo y me estaba acordando que cuando yo empecé a jugar, cuando yo era juvenil y me subían a un equipo de tercera división, yo estaba en el juvenil de ese equipo de tercera división de último año y subí a entrenar y he hecho algún partido jugué y yo le tenía que limpiar las botas a los compañeros, a los veteranos. ¿Tú le limpiabas las botas a los compañeros? Sí, en los entrenamientos terminaba, el campo era de tierra, te estoy hablando de hace ya... Creo que ha cambiado el fútbol, ¿eh? Claro, es que voy un poco a eso. Son extremos, ha cambiado el fútbol, ha cambiado la sociedad, ha cambiado todo, ¿no? Y eso es inviable. Y a mí tampoco me parece bien, ¿no?, que se haga ahora. Pero sí que es verdad que era una forma un poco de respetar la jerarquía en el fútbol, de los valores que te inculcaba, más allá de que en el vestuario todo el mundo defendía a los chavales, digamos los chavales, ¿no? Entonces, lo vengo a decir porque hoy en día, cuando nosotros gestionamos esos vestuarios, hemos estado 4 años en filiales, ahora que estamos en primeros equipos, vienen chavales de filiales o vienen chavales muy jóvenes, pues con un buen contrato, con muy buena visibilidad, bien reconocidos. Y yo creo que esas cosas, lo que nos enseña a nosotros es a transmitir, porque yo sigo transmitiendo, intento transmitir esa humildad, ¿no? Que nadie se crea más que nadie. O sea, que aquí trabaja todo el mundo, que hay una jerarquía, respetamos a la gente que más tiempo está en el club, al jugador más veterano que tiene más experiencia. Pues esas cosas lo hace pues el haber pasado esas experiencias, y te lo digo también como entrenador, pues con los recursos, con la falta de recursos que hemos comentado, pues que te curte y que muchas veces el hecho de que tengas un utillero y yo en este caso que preparo los entrenamientos y tengo una persona a mi lado que me ayuda, claro. O sea, yo no le ayudo a él, interacciono mucho con él, me refiero, entiendo mucho el trasfondo del fútbol en otros ámbitos que no es el de técnico, ¿no? Porque hoy en día parece como que todo se tiende a idealizar, ¿no? Y hay muchos trabajadores en el fútbol pues que son imprescindibles, como somos los técnicos, y que también trabajan muchísimo. Yo me siento identificado, yo no soy protagonista en este programa aquí en Volkswagen Motors, pero sí que me siento identificado porque les voy a contar una anécdota que muy pocas veces las he contado. Cuando yo entré en Antena 3, me dieron un cassette
para ir al entrenamiento. Y vi un cassette. Y dije, y la pegatina de Antena 3, y me dijeron, te la tienes que ganar. Una pegatina. Sí. Y pasó un tiempo, bueno, tampoco tardó mucho porque, bueno, y te tenías que ganar la pegatina. O sea, os entiendo perfectamente, no es el mismo nivel, ni muchísimo menos, Dios me libre, pero que sí que es verdad que eran otros tiempos. Eran otros tiempos. ¿A ti te ha entrenado Rubén Alves, no? A mí me ha entrenado Rubén Alves en mi último año. Sí, señor. ¿En él? En el último año mío de futbolista me entrenó en Catarroja. En Catarroja. Sí, me entrenó medio año porque en diciembre se fue de segundo entrenador con Vicente Floro. Con Benito Floro, Vicente es el hijo. Con Benito Floro, al Guida de Casablanca. Entonces, claro, dejó el equipo y se fue allí, y de ahí empezamos la relación, porque bueno, nos conocimos allí, y cuando dejó el equipo de Guida, pues se vino a Valencia porque era su residencia y empezamos en Novelda. ¿Tenía cuántos años, Rubén? Pues yo creo que tenía 25 años. Madre mía. ¿Y tú? Pues yo tenía 36. 11 años de diferencia. 11 años. Gestionar eso es complicado, ¿no? Bueno, complicado. Ahora ya no. Ya tenemos tanta confianza entre los dos que yo que somos más que amigos, me refiero. Hemos compartido muchísimas cosas, el nacimiento de nuestros hijos, diferentes parejas, momentos en el fútbol, que fíjate que en el fútbol en poquito tiempo pasas muchas cosas con la gente que empiezas a conocer, pues imagínate en 13 años. O sea, una locura. O sea, que ahora mismo somos más que un matrimonio, creo yo. Sí, sí. Tú con 30 años entrenando al Albacete, tenías gente que era más veterana que tú. Sí, sí, mucha gente. En esa plantilla había muchos jugadores. Antonio López, Sousa, Camacho. Bueno, esa plantilla no recuerdo exactamente, pero había muchos jugadores que eran mucho mayores que yo, sí. Algunos exfutbolistas. ¿Te refieres que eran ya futbolistas o que ya no? Quedarán pocos en activo ya, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Tú has tenido más gente mayor que tú en un banquillo, seguro, no? Sí, claro. Yo en esos años, sobre todo en Autonómica, en Pedro Muñoz, yo tenía 25 años. Y pues imagínate, en el pueblo había jugadores de más de 25, muchos, y de 30 algunos también, y de 30 y pico. Entonces, bueno, yo creo que al final, en esas situaciones, lo que gestionas la persona en sí, es decir, no se tiene en cuenta la edad, porque una vez que empiezas con ese trato y se genera esa cercanía o esa empatía, pues bueno, si ellos ven en ti a alguien pues que les puedes ayudar, que, bueno, creo que lo de la edad queda en un segundo plano y nada, y para adelante. Porque tú, por ejemplo, en Balazote tendrás gente que está trabajando o estudiando y jugando. Sí. Yo en Balazote tengo... Por ejemplo, a ver, ¿qué yo profesiones? El caso más extremo que tengo es un chico que trabaja en La Lonja, que es Marcos Moreno. ¿En La Lonja de aquí, de Albacete? Sí, en La Lonja, que de hecho creo que le habéis llamado alguna vez. Sí, me dice Alfonso que sí. Y es un chico que se levanta a las 2 de la mañana. Tiene 34 años. Tiene 36 años. 36 años. Se levanta a las 2 de la mañana y trabaja hasta las 12 del mediodía prácticamente. Y terminamos de entrenar, hay días que se nos pueden hacer las 10 de la noche en el campo. Entonces, claro, pues esas cosas luego al final no son fáciles de gestionar ni para él, que tiene un trabajo muy exigente, ni para ti como entrenador a la hora pues, de preparar esos entrenamientos donde les debes exigir. No, porque ¿cómo le exiges, por ejemplo, tú a este muchacho bueno, ellos que son, trabaje? Tú piensas, además creo que lo comentaba antes Tony, que al final lo que mueve todas estas categorías es la pasión y es el amor que le tienes al fútbol y en estos casos, pues lógicamente ellos tienen una retribución por jugar al fútbol, pero no viven de ello como tal. Y bueno, pues imagínate el esfuerzo que tiene que hacer ese chico. Claro, algún día hemos intentado entrenar antes y no podemos porque su siesta es sagrada. O sea, imagínate, claro, si se levanta a las 2 de la madrugada y está hasta las 12, hasta la 1 del mediodía, pues tiene que descansar después de comer. Porque, por ejemplo, él en La Lonja, ¿en qué trabaja? A ver, él es frutero. O sea, tú, por ejemplo, le dices, tráeme 1 kilo de tomates y te pongo de titular. Pues no lo había pensado, pero bueno.
Ahora, pero le está dando una vuelta, ¿eh? No, pues a ver, él es repartidor, creo que lo que hace es preparar sus pedidos de, pues trabajará para una empresa que reparte pedidos a restaurantes, a locales y él pues tendrá que prepararlos y luego va con su camión, con su furgoneta, pues repartiéndolo. Y luego ellos, sí, eso, vamos todos en coche a Balazote, que prácticamente todos vivimos en Albacete, algún pueblo de alrededor, pero de Balazote como tal hay un futbolista solo que vive en Albacete. ¿Algún caso similar, Tony? ¿Has tenido en tu larga trayectoria de decir, madre mía, todo el día trabajando? A lo mejor tú. Sí, alguno menos, porque nosotros empezamos en Novelda, que era tercera división, y era un equipo que, bueno, habían invertido algo de dinero para subir y, bueno. Pero te hablo incluso de como jugador. Ah, como jugador. Sí, sí. Como jugador cuando empecé, sí, claro. Sí, yo empecé en el equipo de Valencia, el equipo se llama Gimnástico, ahora ya no está. El equipo era de Valencia, capital, ¿sí? Y claro, era tercera división, equipo para salvarse, con muy poco presupuesto, y ahí la mayoría de gente trabaja. Y de hecho, tengo amigos que bueno, aún seguimos viéndonos cuando voy a Valencia, que están en la misma empresa de transportes que estaban cuando jugaba. Y claro, la gran mayoría o estudiaba o trabajaba y luego íbamos a entrenar. Yo estudiaba, de hecho, estaba en la universidad y jugaba al fútbol, por lo que dice Augusto, una retribución económica que en mi caso, al ser juvenil prácticamente, era para pagarme los estudios, pero lo demás era pues un suplemento a su trabajo. Y Mario, ¿tú qué has vivido en estos escenarios, estas situaciones? También. Sobre todo cuando entrenas en tercera, pues tienes mucha gente que tiene que compatibilizar ambas cosas. Así, si pienso rápido, pues el actual entrenador del Soguellamo, Jacinto, trabaja en el campo y su campo era por la mañana y su entrenamiento era... O sea, era agricultor. Sí, él trabaja en el campo y luego por la tarde le entrenaba. Entonces, bueno, yo he tenido muchos casos de gente que tiene que hacer ambas cosas. Incluso, bueno, el año de la Roda nosotros en segunda vez entramos por la tarde porque al final los sueldos eran bajos y al final hay gente que trabajaba. Entonces, por lo tanto, bueno, sí se dan muchos casos, yo creo. Qué bonito es el fútbol si revives, Tony, esta situación. Lo estaba pensando lo mismo. Me lo has quitado de la boca, del pasado y de que la gente no se quejaba. Íbamos a entrenar, lo que decía Augusto, terminamos a las 10 y pico de la noche, que yo empecé, cuando me subieron pasé de categoría y me subieron, no tenía carnet de conducir, y me esperaba mi padre para llevarme a casa. Para llevarte, sí. Y se hacían 10:30 de la noche, 11 menos cuarto, porque a lo mejor nos quedábamos ahí a tirar unos tiros o un tal cual, y ibas a casa, yo tenía que estudiar al día siguiente, y a lo mejor entre que cenabas y tal, te acostabas a la 1. Y al día siguiente te levantabas 7:30 para ir a estudiar. Y no me imagino mis compañeros que trabajaban, pues que tenían más edad y que ya su vida era un poco ya más eso. Mario y Augusto, ¿se ha magnificado esto demasiado después de vivir estas cosas que estáis diciendo? ¿Te refieres a...? Me refiero a que, bueno, pues que esto es más sencillo de lo que parece. Que hay mucha gente que ha vivido situaciones complicadas y ha ido a entrenar. Sí, hombre, yo creo que como acaba de decir Tony, eso lo hemos vivido todos, el entrenar en preferente, en tercera división, entrenar tarde, en acabar, incluso como jugador, que al final yo creo que es algo pues que se da en estas categorías. Sí que es verdad que, bueno, que el fútbol va cogiendo, tiene esa grandeza que se ha profesionalizado, se va profesionalizando cada vez más, casi en cualquier categoría. Yo creo que en cualquier categoría, como ha dicho antes Augusto, cada vez tienen más recursos dentro de la humildad de cada proyecto. Pero sí que es verdad que, bueno, que cuando no tienes... Yo siempre he pensado que cuando no tienes recursos, que a mí me ha pasado, pues yo he entrenado con joven, sin recursos, y te los tienes que inventar. Es decir, ahora tienes el analista o el videoanalista y te graba y tal. Y antes tenías que llamar al amigo para que viniera a grabarte, porque no tenías, pero querías tener el partido para poder analizarlo. Entonces, al final, creo que con menos recursos también se hacían muchas cosas, que creo que, por ejemplo, yo en mi caso, creo que en preferente no hacía cosas tan distintas a las que he hecho en primera ref. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienes más medios, más posibilidades. Y antes tenías que, bueno, inventarte tú cómo hacerlo. Pero hacías cosas que dices, bueno, estoy haciendo lo mismo, pero con medios que me tenía que proporcionar yo mismo. Pero sí que es verdad que el fútbol, en
cualquier categoría, los cuerpos técnicos en la élite. Yo creo que los cuerpos técnicos en la élite, y Tony a lo mejor nos puede hablar un poco más, la cantidad de personas que ahora mismo hay en un cuerpo técnico, una media de 3-4 fisios, un par de redactadores, nutricionista, en muchos casos psicólogo, 2 preparadores físicos. O sea, la magnitud que ahora mismo tienen los cuerpos técnicos en la élite para mí es bestial. Por lo tanto, bueno, yo creo que todo va en crecimiento por la importancia que creo que tiene el fútbol en la sociedad. Augusto, tiene que ser complicado ir a entrenar un día en el que uno no puede ir porque tiene que trabajar, otro no puede ir porque tiene que estudiar, que no hay balones, que no hay petos, cualquier historia de estas que conocemos. Eso es muy difícil. A ver, sí, eso es difícil, pero también es cierto que eso va un poco en lo que tú trates de inculcar desde el primer día. Yo, por ejemplo, os pongo un caso extremo. Cuando fui a Pedro Muñoz, que era en primera regional, 2 categorías por debajo de tercera, nosotros entrenábamos 3 días y yo llegué el primer día y les dije que el futbolista que no fuera a entrenar los 3 días que no iba a jugar de titular. Y yo en primera autonómica estuve entrenando con 18 futbolistas como mínimo todos los días. Entonces, bueno, a ver, también necesitas ese puntito de suerte, pues de que el futbolista, bueno, ese puntito de suerte o de buen hacer, de que conectes con ellos, de que ellos vean que, oye, pues que se sienten identificados con el día a día, que disfrutan, están allí porque les gusta el fútbol. Y ahí sí que los sueldos, además, te lo voy a decir, creo que cobraban 35 euros fijos y 15 euros por partido ganado. Un pastón. O sea, que imagínate. Entonces, al final ellos van ahí porque se lo pasan bien. Y claro, pues no me he visto en esas situaciones de que me falte gente a entrenar o de que no tenga petos. Y ahora en tercera, por ejemplo, en Balazote, pues igual, el que falta un día a entrenar puede ser como el que falta en primera división, porque está enfermo o porque tiene algo muy personal que no lo puede dejar pasar. Entonces, bueno, en ese caso yo siempre he tratado de, independientemente de la categoría, pues tratar de hacerles ver que la importancia de a lo que te comprometes pues tiene que estar por encima de todo. Y luego de ahí también, pues un poco pues esa influencia en los resultados que vas obteniendo, que luego lo final que consigues es el resultado del partido, pero ya el día a día que se te puede ir dando en la semana, en la dinámica de entrenamientos, en lo que vas disfrutando, en lo que vas aprendiendo, pues creo que es muy importante. Y si no fuera así, creo que sería imposible pues empezar en esas categorías e ir creciendo poco a poco. Está claro. Mister, Tony, estamos terminando aquí en Volkswagen Motors, aquí en el Polígono Campoyano. Chinchilla para ti es la pera esto, ¿no? Yo estoy súper a gusto. Porque estás ahí, vamos, tú te llama Rubén Alves y te dice, nos vamos a no sé qué sitio, y te vas. Pero tú tienes clara la residencia, ¿eh? Sí, a ver, estoy bastante cómodo, estoy con la familia allí, que ya... Pero tu familia viene de ahí. Claro, mi familia viene de Chinchilla, exactamente. Mi padre, bueno, vive en la estación de Chinchilla, de hecho tenemos una casa familiar que es de mis primos, pero bueno, que la usamos todos. Y tengo mucho arraigo allí, yo desde pequeñito pues he estado allí, aquí en Albacete, pasando el frío, que antes hacía bastante más frío que ahora. Más frío. En Chinchilla madre mía, bastante más frío que sí, yo cada vez que ahora. veníamos en Navidades aquí le decía a mi padre, por favor, a Chinchilla nos vamos a Alicante, que también tenemos familia. Y tengo mucho arraigo y ahora es una situación pues muy cómoda para mí, ya conozco a más gente allí en Chinchilla y para mí es lo que yo necesito. Cuando vengo de vacaciones o por estas circunstancias, entonces estoy tranquilo, bueno, voy por la montaña a correr por las mañanas, o si quedo con Rubén pues voy abajo a Valencia, que él vive allí, y es una situación que ahora mismo para mí es idílica. Y la familia también está muy bien, por suerte, así que lo mantendremos. O sea, que tú te quedas ahí. De momento sí, de momento sí. Fíjate que yo le quitaría el de momento. Bueno, eso ya te lo diré con el tiempo, no lo sé. Total. Es que estoy muy a gusto, la verdad. No me esperaba, porque yo sí que conocía Chinchilla, pero no me esperaba un poco, pues también la gente, ¿no? Que ya conoces a la gente de allí y ellos te conocen también y te hacen sentir muy bien en donde estás, ahí en el pueblo, y eso se agradece, ¿no? Entonces, pues encontrar un sitio así cuando has dado tantas vueltas con el fútbol y lo ves que es tan complicado encontrar un sitio en el que estás bien, pues lo quieres mantener. Claro. Mario y Augusto pues tienen su residencia, Mario en Albacete, Augusto entre Bonete y Albacete. Albacete ya. Albacete ya, sí. Albacete ya. Pues nada, ya que sepa la gente de Bonete que no quiere saber nada de... No, al revés. Lo que pasa que, bueno, pues yo ya, mi mujer, mis 2 hijos, estamos aquí en Albacete, pero a Bonete, por favor, que no me lo quite ni me lo toque nadie. No va a arreglar. No, pero bueno.
Pero sí que es verdad que, bueno, pues Toni Madrigal, oye, yo me alegro de esto, te lo digo de verdad, que gente que ha estado en el Albacete, que bueno, tú desciendes de Chinchilla, se quede en un pueblo del Albacete, uno que desciende igual que Alfonso o María José, de Higueruela en este caso, muy cercano a Chinchilla, que se quede en Albacete, me mola un montón. Es que yo he vivido el queso mecánico de pequeño, ¿eh? Claro, es que tú ahí lo has en la vivido. fiesta de la estación, cuando yo venía, el ascenso a primera división era una locura, porque mis primos son abonados de prácticamente toda la vida, ¿no? Y de hecho fui el otro día al partido con la camiseta del Alba, con ellos ahí en Grada Sur, o sea que O sea, tú sí. eres del Albacete. Yo sí, Independientemente de que has estado aquí, ¿no? nosotros cuando hemos estado, bueno, a ver, a uno le tira la tierra, yo me he formado en la escuela de Valencia, entonces ahí en Valencia, ahora es del Valencia o del Levante, ¿no? Bueno, sí. Entonces yo soy del Valencia, ¿no? Pero bueno, por mi vinculación a Albacete, yo cuando vine aquí, a nivel familiar, pues mis primos flipaban, ¿no? Decía, hostia, ¿vas a entrenar para el Alba? Pero sí, al Alba, ¿no? Y fue pues eso, una alegría inmensa, ¿no? Entonces, claro, yo cuando salimos de los clubes, que normalmente siempre solemos decir, oye, pues a partir de ahora, pues un seguidor más, pero Claro. es que del Alba es así. Del Alba el otro día fui a ver el partido, me puse mi camiseta que tenía del año del playoff y animar al equipo. Y es así, porque el fútbol al final da tantas vueltas que a mí me gusta, o sea, me dedico al fútbol porque me gusta. O sea, y jugar fútbol por mi pasión de jugar al fútbol, no porque quisiera llegar a más o menos, ¿no? Y es lo que me une a mí en la profesión de la que estoy haciendo. Mario y Augusto son del Albacete, se han formado en el Albacete. Tú vienes de, bueno, pues de tu familia del Albacete. ¿Rubén Alves es del Albacete? ¿Rubén Alves? Pues eso se lo tendrás que preguntar cuando me entrevistes. No, dímelo tú. No lo sé. No lo sé, él tiene mucha vinculación con el Celta también, porque él es, él es de allí. Él es del Albacete, pero seguro. el Alba, es que el Alba nos marcó mucho. El Alba fue, sobre todo la primera temporada, y la segunda, aunque fuera dura, y bueno, al final no acabamos la temporada, es que pasamos muchas horas aquí, le demos muchas vueltas a todo, y fue un proyecto que era tan nuestro que nosotros nos sentimos mal por no haber terminado ese proyecto, no por el hecho, evidentemente, porque no continúes y te rescindan, ¿no? Pero era un proyecto tan nuestro que era una frustración el hecho de que no terminarlo, ¿no? Entonces, la vinculación que tiene aquí Rubén, cuando hemos venido con otro equipo, la gente le saludaba, él está contentísimo aquí. Además con varios reconocimientos para el cuerpo técnico del Albacete Balompié. Augusto, muchas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, Luis. Gracias por haber estado aquí. El vehículo que tenemos enfrente de Volkswagen Motors. ¿Ese es el que me llevo ahora? Sí, pero vale. lo pagas. Gracias. Y a Mario Simón, gracias Mario, gracias Mister. Un placer. Colaborador de esta casa. Y Toni Madrigal, muchas gracias por estar. Encantado, ha sido un placer. Ya sabéis que estáis los tres invitados al pueblo, empieza la fiesta mañana. Ah, pues mira. Fiesta de Higueruela, ¿no? La fiesta. Ah, pues. Hay gente bonita que se lo ha pasado muy bien. Ahí Aquí un servidor. En algunos, ahora ya no, por desgracia ya no puedo, pero en su momento cuando tocaba, sí, bueno, Higueruela y los torneos de fútbol sala en verano y las 12 horas en la piscina. Bueno, Augusto también se la ha pasado bien allí, ¿eh? Sí. Al final demasiado se la ha pasado. Son pueblos muy, muy cerquita uno del otro y bueno, pues cuando eres un chaval, pues la verdad que esas cosas es lo que o sea, era la vidilla del verano, Claro, esas cosillas. Pues estáis invitados. Gracias a los tres, ha sido un auténtico placer que estéis aquí en las instalaciones, este pequeño stand de Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha aquí en Volkswagen Motors. Gracias de verdad y aquí tenemos nuestra casa. Muchas gracias. Señoras, señores, muchas gracias. Hasta luego.